de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmado. Esto es, para ser simultáneamente confortados por la fe que nos es común en vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó
concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impecables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Explicación. Romanos capítulo 1. Pablo, el único escritor de la Biblia que cambió su nombre judío, Saulo, por su nombre gentil, Pablo, siervo, un esclavo voluntario de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él se llama esclavo antes de apóstol. Apartado para el Evangelio de Dios, quiere decir que Pablo fue apartado por Dios de entre toda la humanidad para su apostolado. Él prometió al Redentor, quien sería el Señor Jesucristo. 3. Acerca de su Hijo, se refiere a Jesús, que es el mensaje principal del Antiguo Testamento. Significa la entrada a una nueva condición por la familia de David. La encarnación, Dios se hace hombre. Él era hijo de David en cuanto a su humanidad, y el Hijo de Dios en cuanto a su deidad. Indica otro nombre que se le da al Espíritu Santo en el versículo 4, cuando dice, según el Espíritu de santidad. Jesús fue crucificado por los judíos porque él afirmaba ser hijo de Dios. Dios lo resucitó porque él era el Hijo de Dios. El versículo 5 dice, por él el cual, se refiere por Dios, recibimos la gracia, favor inmerecido, el apostolado, el llamado, para la obediencia a la fe, Jesucristo y el crucificado, en todas las naciones, un evangelio para la totalidad del mundo, por amor de su nombre. Él es quien compró nuestra redención por medio y a través de la cruz del Calvario. 6. Entre las cuales todos los creyentes estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Toda persona que es salva ha sido llamada del Señor de algo a algo. 7. A todos los que estáis en Roma, amor
hijos de Dios llamados a ser santos. A ser fue incorrectamente sustituido por los traductores. Toda persona que es salva es un santo y establecido así por Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Gracia que viene por medio de la cruz y paz que resulta de una obra del Espíritu Santo en la santificación. Vengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, presenta a la Trinidad con el Espíritu Santo, que inspira estas palabras para que sean escritas. 8. Primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo acerca de todos vosotros, de que se habla bien de vuestra fe en todo el mundo. Se refiere al Imperio Romano. 9. Porque testigo me es Dios, el cual sirvo en mi espíritu, su espíritu humano, en el Evangelio de su Hijo, Jesucristo, y Él crucificado, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo tenía una fuerte vida de oración. Rogando tiene que ver con la búsqueda del Señor sobre algo, y en este caso el privilegio de ministrar a la iglesia en Roma. Si al fin según tiempo haya de tener, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hechos capítulos 27 y 28 registra aquel viaje como muy próspero espiritualmente, pero no próspero de otro modo. 11. Porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual. No significa, como algunos creen, que Pablo podía repartir uno o varios dones de los 9 dones del Espíritu, sino más bien les habla de explicarles más exacto la palabra de Dios. Que os fortalezca. Los dones espirituales, tan valiosos como son, no establecen a nadie. Es únicamente la verdad de la palabra que establece, según lo que dice Juan 8:32. 12. Es a saber, para ser juntamente confortados con vosotros por la común fe vuestra y la mía. Conlleva la idea de un refuerzo mutuo causado por su ministerio entre ellos y el amor de ellos hacia Él. 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis una frase usada muy a menudo por Pablo, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, algo que obstaculizaba, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Él sabía que su enseñanza acerca de la cruz les ayudaría a crecer en la gracia. 14. Griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, a toda la gente, quien quiera que fuera y a donde quiera que estuviera, soy deudor, que también es cierto de todo creyente. 15. Así fue, en cuanto a mi carne estoy listo a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, expresando en referencia a la cruz, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Por la cruz y la cruz sola, el hombre es reconciliado con Dios, porque en Él, por medio de la cruz, la justicia de Dios en relación correcta con Dios se descubre de fe en fe. De fe se refiere a Dios como el
demuestra que la justicia por la fe no es ninguna idea nueva, sino encontrada en los profetas. Habacuc 2:4. 18. Porque manifiesta es la ira de Dios, la emoción personal de Dios en cuanto al pecado. Esta ira se origina en Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios tiene que oponerse inalterablemente al pecado, que detienen la verdad con injusticia, quienes rechazan reconocer quién es Dios y lo que es Dios. 19. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto. Demuestra el objetivo universal, el conocimiento de Dios como el Creador, que más o menos se halla en todos los hombres, porque Dios se lo manifestó. Quiere decir que su firma exclusiva está en la creación. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se echan de ver desde la creación del mundo, explica el versículo 19, siendo entendidas por las cosas que no son, de modo que son inexcusables. La creación nos habla del poder eterno de Dios y que es obvio a todos. 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Si los hombres no entendieron a Dios en el tiempo de la creación, no lo entenderán en ninguna otra cosa, ni dieron gracias. Al no querer honrarlo causó falta de gratitud por sus dones. Entonces se desviaron en sus inútiles razonamientos. Indica que es la única dirección en que el hombre caído puede ir, teniendo en cuenta que él ha rechazado a Dios y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Habla del rechazo a la luz. 22. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios. Y basta todo lo que se llama sabiduría que no es de Dios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Se refiere al pecado de los siglos y no solo señala al pagano de la antigüedad, sino también a muchos del cristianismo moderno. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales de 4 pies y de reptiles, revela la degradación del hombre, que es lo contrario de la evolución. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. No es solamente permisivo, pero Dios judicialmente los entregó. Habla de toda clase de inmoralidad. 25. Los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira. Se refiere al versículo 23, que habla de la inmundicia espiritual y sexual, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Se refiere al hombre que adora la creación de sus propias manos, quien es bendito por los siglos. Amén. Observe que la palabra es bendito, porque se refiere al que efectúa la bendición, en este caso, el Señor. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El Señor quitó sus restricciones y por lo tanto les dio acceso libre a sus deseos. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural en el uso que es contra naturaleza. En pocas palabras, habla del lesbianismo. 27. Y del mismo modo,
También los hombres, la homosexualidad, especifica su dirección, que es la perversión total, y recibiendo en sí mismos la recompensa merecida de su extravío. Se refiere a la pena atribuida a la maldad. 28. Y aún con ellos no tuvieron al siquiera tener en cuenta a Dios. Conlleva a la idea de que la raza humana pone a prueba a Dios con el propósito de aprobar o desaprobarlo. Dios los entregó a una mente depravada. La luz que se rechaza es la luz que se aparta para hacer lo que conviene, que no es apropiado. 29. Estando repletos de toda suerte de iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, impecables, sin misericordia. Los objetivos citados en los resultados finales por abandonar a Dios, lo cual es el motivo de todo el conflicto en el mundo. 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, en esencia dice que nos haga el peor mal, y eso no nos detendrá.